por ejemplo, pasaba visita y en la visita le decía a los internos, o doctorita, para comenzar ustedes son doctores. Aquí no hay, para mí no son alumnos, son doctores. Ustedes me dirán, pero doctor, ¿por qué somos doctores? Desde el momento en que ustedes han escogido la carrera, han comenzado la carrera y ya avanzan la carrera, adquieren responsabilidad. Ya no es que al final de la carrera, cuando se gradúe, usted va a ser médico, no. Y desde el momento en que ustedes han entrado acá a estudiar medicina, son doctores. Tienen que asumirlo con la mayor responsabilidad posible, porque en sus manos está la salud de ustedes, de su familia y de todos los que conviven. ¿A quién van a consultar? Al doctor. A la doctora, decir, doctorita, tengo este problema, o estoy con dengue, o estoy con qué sé yo, con... ¿A quién? A ustedes. Es como cuando yo manejo a los pacientes, por ejemplo, cuando un paciente crítico, internado, quiero hablar con la familia. Cuando hablo con la familia, digo, no, con sus hijos, son todos, porque a veces están necesitados. Mira, el trabajo es de todos, no es solamente porque yo soy médico, pero también depende de ustedes, porque la parte emocional, psicológica, la deben manejar también ellos. Y la parte, digamos, de necesidad que yo necesito medicamentos, la tienen que conocer ellos. O sea, la responsabilidad es mutua. De la familia, o sea, de todo el personal de salud, especialmente los médicos. Pero hay que comunicar, tiene que haber esa comunicación entre la familia. Y ustedes también, chicos, ustedes tienen que ser responsables desde el momento que han entrado a estudiar acá, porque ya son médicos, ¿no? Lo que yo quiero es que sean médicos altamente competitivos, altamente prácticos, no tanto teóricos, altamente prácticos, que sepan hacer una buena práctica hospitalaria. Es como esta mañana le preguntaba a la internista que está haciendo de San Simón, ¿no? De Simón. Dice, a ver, doctorito, usted que está haciendo internado, dígame cuánto es la frecuencia respiratoria normal, porque usted tiene que saber. ¿Cuánto, doctor? 14, 16. Doctor, ¿cuántas? Frecuencia respiratoria, sí, 16 por minuto. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal? 14, 16 por minuto. 14, 16 por minuto, un rango más o menos así. No, frecuencia respiratoria. No, es respiración. Respiración. No era 14. Miren, esa doctora que está haciendo ahora internado, pareciera un dato súper simple, ¿no? La frecuencia respiratoria normal es de 12 a 16 respiraciones por minuto. Lo normal, ¿no? De 12 a 16. Se dice que a nivel de latitud podría ser hasta 20 respiraciones por minuto. Los que está 20 todavía acá, más altitud, lo podemos considerar normal. Pero en general es de 12 a 16 respiraciones por minuto. Y le pregunto, doctorita, ahora, ¿y cuánto es la saturación de oxígeno? ¿Cuánto es la saturación de oxígeno normal? Doctora, ¿cuánto? $95 al 100%. ¿Ya? Es decir, cuando ustedes, por ejemplo, cuando pacientes con COVID han tenido, ¿no? Claro, está la gasometría. ¿Cuánto es la gasometría? Por debajo de 90. ¡Wow! Este paciente va a requerir ventilación mecánica, ¿no? Pero yo tengo que saber cuál es lo normal. A ver, 95 al 100%. Si está empezando a bajar el 90%, ojo, ya me está haciendo insuficiencia respiratoria. Ya hay compromiso respiratorio, tolerancia pulmonar, va a requerir ventilación mecánica. ¿Ya? Entonces necesitamos, chicos, hacer cosas prácticas, aplicados a su práctica hospitalaria. Y esa es la idea, de que lo que yo hago allá en el hospital, lo tengo que traducir acá. ¿Ya? Lo que les diga acá, les tiene que servir en su práctica hospitalaria. Es como esta mañana, me trae un paciente de los Salmon Clay, de mis estudiantes, ¿no? De gastro. Doctor, le estoy trayendo un paciente de hemorragia digestiva alta. Sí, tiene melena, hematoquesis, está con sangrado digestivo alto. Wow, ¿no? Es decir, te satisface porque sabe lo que está hablando. Sabe que es una hemorragia, sabe que es melena, sabe que es hematoquesis, sabe. Entonces dice, vale la pena enseñar a solamente cuando uno tiene enseñanza. Yo les voy a recomendar una cosa. Muchos de la información que está, que les voy a presentar, no está todo en el texto. Unas cositas vayan aplicando, su información, ustedes lo van a entender y en un momento lo van a necesitar.
¿ya? Y no está mucho en Gaito, no hay mucho. Algunas cosas, obviamente, nos vamos a basar siempre en Gaito, ese es el texto oficial, ¿no? Todos los países, ese es el texto oficial. La última edición, ¿no? Esa es la que vamos a utilizar ahora también. Nos vamos a salir del marco general y el índice que dice Gaito. Pero los gráficos, los números, los vamos a ver de otros textos, de otras representaciones también, porque hay que acabar lo bueno. Bueno, entonces vamos a comenzar, chicos, así es que aprovechemos el tiempo, ¿ya? Entonces vamos a hablar ahora de fisiología respiratoria. Cuando hablo de fisiología respiratoria, por ejemplo, vamos a ver, ¿qué es lo que yo quiero? O sea, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes sepan y conozcan? Conozcamos cómo dice la fisiología, ¿no? El funcionamiento de todo el aparato respiratorio. Yo debo entender cómo funciona todo el aparato respiratorio. Pero para entender la fisiología, el funcionamiento del aparato respiratorio, debo conocer la anatomía. Ustedes han llevado anatomía, ¿no? Han llevado la parte ósea, la parte muscular, la parte vascular. ¿Saben anatomía del aparato respiratorio? Tendrían que saber, porque si no saben anatomía no me van a entender fisiología, ¿no? Tienen que saber. Algunas cositas vamos a rescatar, pero en general yo no voy a hablar de anatomía porque eso no es el caso, ¿no? Porque ustedes eso ya lo saben, ya lo han llevado. Entonces, es comprender cómo funciona. Si yo sé cómo funciona, voy a saber cuándo se enferma. Voy a poder identificar una patología, pero debo saber cómo funciona. Y el conocimiento de la fisiología me va a poder hacer entender que poder interpretar exámenes complementarios. Por ejemplo, vamos a ver ahorita una gasometría. ¿Ustedes han escuchado gasometría? Imagino que es la medición de los gases. Eso. ¿Alguna vez hecho una lectura de una gasometría? Vamos a ver. Y al final, por ejemplo, cuando yo les digo, a ver, porque los terapistas, sí, lo primero que ve un paciente crítico, gasometría. Quiero ver gases arteriales en sangre, quiero medir presiones, quiero medir volumen. ¿Por qué? Porque ese paciente puede requerir ventilación mecánica. Es un paciente crítico. La doctora puede tener un paciente práctico hospitalario de un segundo nivel y resulta que tiene una mala mecánica ventilatoria. Necesita ventilarlo. Y antes de ventilarlo, antes de deferirlo, tiene que mejor si nos manda una gasometría. Entonces, en base a los gases arteriales, el terapista lo va a conectar a un ventilador. Pero la idea es que ustedes conozcan la fisiología para poder entender esto, chicos. Yo les sugiero que no falten. Ya no falten, porque no se trata de los exámenes. Vos han venido a sacar nota, no creo. No creo que hayan venido acá. No, yo quiero entender que han venido porque quieren ser buenos médicos, excelentes médicos. Porque si no, venimos como algunas veces bien al final del examen, no me hacían dar su examen. Se están engañando, no me están engañando a mí, se están engañando a los personas. Porque además usted está invirtiendo en su formación, ¿no? No es gratuito. Aprovechenlo. Entonces vamos a ver qué les parece esto. ¿Ustedes han escuchado de esto? Medio complicado, ¿no? ¿Qué será esto? Es un gasómetro, ¿no? Espirómetro, perdón, espirómetro. Hay de volumen y hay de flujo, ¿no? Nos permite medir volúmenes. Pero si no sé, porque vamos a hablar de volúmenes y capacidades pulmonares. Y es importante. Porque, por ejemplo, este equipo, que al final nos va a medir esto, la mecánica respiratoria, la mecánica ventilatoria, es de cuánto de volumen yo puedo ingresar y puedo exhalar. Voy a inspirar o exhalar o expirar. Ojo, lo voy a poder hacer a través del espirómetro. ¿Ya? Son los espirómetros de flujo. Y a partir de ahí voy a poder hablar de capacidades y voy a poder hablar de volúmenes. ¿Ya? Pero solamente esto es una idea para que ustedes vean la importancia de comprender esto. Si no comprendemos la fisiología, no voy a poder entender la espirometría. No voy a poder medir. Medir. La cantidad de aire que estoy exhalando, estoy inhalando. No lo voy a poder hacer. Ojo. Entonces es importante la fisiología. ¿Para qué más es importante la fisiología? ¿Qué les parece esto?
Si yo no sé fisiología, ni idea de la gasometría. Y ustedes dirán, pero doctor, la gasometría, oye, todos los días lo pedimos. Doctor, usted va a pedir todos los días. A los internos, hágale gasometría. Al hospital, todos los días gasometría. Porque son pacientes, nosotros todavía manejamos pacientes críticos de tercer nivel. Pero chicos, esto es lo que van a venir todos los días esto, ¿no? Y aquí empiezan a ver, dice, pero doctor, wow, ¿qué será todo esto? Por ejemplo, le pregunta a la doctora, los residentes, háblame de la FIO2. ¿Qué es eso? ¿Qué crees que es? Entonces aquí dice, mira, digo, pero doctorita, mira, nombre, apellido, está bien. Una temperatura de 36, sexo femenino. Este paciente, por ejemplo, es una gasometría de un paciente séptico. ¿Ya? Es una paciente con una acidosis metabólica severa, con alcalosis respiratoria compensada. ¿Ya? Es un paciente crítico. Pero yo debo entender desde acá hasta acá. Y para comprender eso debo saber fisiología respiratoria. ¿Y qué será esto? F2. Frecuencia de oxígeno. Esa es la fracción inspirada de oxígeno. Pero dime, doctor, ¿por qué es de edad? ¿Cuánto es la fracción inspirada de oxígeno? ¿Qué dice? Se ve, ¿no? Se ve. ¿Cuánto es? 21 S de revisión. 21%. Y la pregunta es, la fisiología es el por qué. La fisiología es el por qué. Si yo sé por qué, voy a entender. Y la idea es que ustedes comprenden. ¿Por qué creen que es 21%? Por ejemplo, en la atmósfera tenemos aire. Y el aire está lleno de gases. El ambiente, en el aire que nosotros respiramos, tenemos nitrógeno, tenemos oxígeno, tenemos dióxido de carbono. La concentración de ese oxígeno que ustedes respiran, doctor, al aire ambiente es el 21%. O sea, la cantidad de aire que ustedes están inhalando con cada respiración es el 21%. Eso es la cantidad de aire que normalmente existe y debe existir en el aire. Eso es lo que está inhalando en cada inspiración. Entonces decimos, a 21 una FIO2 de 21%, la gasometría es esto, ¿no? Porque tu paciente puede tener problemas respiratorios, entonces vamos subiendo la FIO2, ¿no? A 30, 40, 50, yo lo que estaba aportando más oxígeno. Pero yo debo saber esos chicos, ¿ya? Comprender de dónde es cada cosa. Por ejemplo, vamos a ver, pues, un dibujito. Solamente es lo que quiero que vean, la importancia de toda la fisiología respiratoria. Mira, creo que le decimos, acá cuánto es la FIO2 por el 22%, cuánto es la saturación normal, del 95 a 100%. O cuál es la frecuencia respiratoria normal. Debo saber, es de 2 a 16 continuos por minuto. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es la relación entre inspiración y expiración? 1 a 2. Y si quiero en tiempos, pues la respiración dura 1.5 segundos y la expiración dura 2.5 segundos. Total, 4 segundos. Pero la relación es 1 a 2. ¿Ya? Una expiración, 2 expiraciones. Porque yo tardo más en expulsar el contenido aéreo de la vía respiratoria. Respiración, 2 a 1. Entonces tenemos que saber esa relación. Si me pregunto, ¿cuál es la relación inspiración-expiración? 1 a 2. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria? 2 a 16. O sea, estos parámetros, chicos, los debo yo conocer. Pero no solamente conocer, sino entender de dónde sale. Vamos a ver en fisiología cuando hablemos qué importancia, ¿por qué la frecuencia respiratoria es 12? Es la cantidad de respiraciones normales que yo necesito para cambiar el oxígeno de los alveolos. Entonces tiene sentido. Tiene sentido saber cuántas veces yo debo respirar para hacer ese cambio de oxígeno alveolar. Entonces, si es menos, lo haré menos. Si es más, lo haré más rápido, ¿no? Entonces, esa es la presión de CO2. Por ejemplo, ¿qué importancia es la presión de CO2? Este ejemplo, ¿qué les parece este ejemplo? Dice, cuando los pacientes, una de las principales funciones de la respiración, vamos a ver, ¿qué creen que es? La primera, la principal, no está en el guide. No está. Una principal, la primera.
¿El intercambio gaseoso? Esa es la segunda. Vamos. La primera. Vamos a ver. Vamos a ver qué sale. Nada. Vamos a estar esto. La primera función de la respiración. Vamos, doctor. ¿Cuál es la primera función del aparato respiratorio, si usted quiere? Aporta nutrientes, oxígeno a las células. Ventilación mecánica. La ventilación. ¿Cuáles son los objetivos de la ventilación? Miren, esto los colocaba de la ventilación mecánica. Es decir, cuando el paciente por sí solo no puede tener una buena mecánica ventilatoria, es decir, por sí solo no puede respirar, porque la mecánica ventilatoria, vamos a ver, va a ver de las partes óseas, musculares, de una elasticidad, vamos a ver todo eso. Pero ojo, si no puede tener una buena mecánica, vas a requerir ventilación mecánica. Ese paciente va a requerir respirador. Hay que conectar al respirador. Entonces, ¿por qué la ventilación? ¿Por qué la principal función? ¿Por qué creen que es la primera función? La primera. Las otras también son importantes. Porque de esa manera va a poder realizar el va a poder respirar. El organismo tiene que tener la capacidad de hacer ingresar el aire de la atmósfera hacia los alveolos y retirar el aire de los alveolos hacia tiene que ventilar, tiene que airear, o sea, tiene que llevar ese aire, también estamos hablando de gases, es que es diferente a oxigenación, ¿no? O sea, a ventilación, ¿no? Diferente. Estoy hablando de aireación, estoy hablando solamente de ventilar los pulmones, de llevar el aire de la atmósfera, les repito, hacia los alveolos. Y el pulmón tiene que tener primero esa capacidad. Y si el pulmón no la tiene esa capacidad, es una de las principales funciones que vamos a hacer, ventilación. ¿Qué va a hacer? Entonces el paciente tiene mala mecánica ventilatoria. No va a poder llevar ese aire de la atmósfera hacia los alveolos. Puede ser por alguna patología. Entonces este paciente va a requerir ventilación mecánica. Bueno, vean qué importante es fisiología respiratoria para comprender todo esto. Y vamos a ver, ¿qué les parece esto? Y si yo quiero comprender, para saber cómo está la ventilación pulmonar, debo saber la presión de CO2. Debo saber. Entonces, todo se guía en las presiones, concentraciones y las presiones de CO2. Por ejemplo, mire, hay otra función también que tiene que ver con el aparato respiratorio, que tiene que ver con el pH de la sangre. Miren, ¿qué pasa si la presión de oxígeno sube más de 45 milímetros de mercurio? Es que probablemente se haya acumulado mayor cantidad de CO2, entonces la presión de CO2 ha subido en la sangre. ¿El paciente qué tiene? Exacto. Fácil. Resulta si la presión de oxígeno a la gasometría veo que es menor de 35, entonces ¿qué tiene? Entonces en gasometría casi vemos dos cosas, ¿no? Para ver, interpretar alteraciones o del desequilibrio electrolítico, vemos CO2 y bicarbonato, CO2 y bicarbonato, CO2. Más eso decimos las cuatro alteraciones básicas, ¿no? Las alcalosis y las acidosis, metabólicas respiratorias. Pero ojo, para eso tengo que conocer presión. Y la pregunta es, ¿cómo se genera esa presión? ¿No? Debo saber cómo se genera esta presión. ¿Por qué es importante mantener esta presión? Y eso lo vamos a ver, saber también, lo tenemos que entender con fisiología. ¿Qué les parece este otro? ¿Han escuchado hablar de eso? Por ejemplo, este es un parámetro que en emergencia, en la terapia, se maneja. Pacientes críticos, primero
lo que dicen a los internos, los dicen, doctor, sáquelo la PAFI, sáquelo la PAFI. Ah, ¿qué están haciendo? La PAFI nos indica el grado de difusión alveolo capilar de oxígeno. Entonces sabemos que vamos a hablar de una membrana alveolo capilar entre el alveolo y el capilar pulmonar. ¿Cómo difuso? ¿Cómo yo puedo entender si la difusión está bien o está mal? La saco la PAFI. ¿Qué significa la PAFI, por ejemplo? Es dividir la presión de oxígeno entre la FiO2. Lo multiplico por 6. Por ejemplo, a ver, saquen la PAFI a esta gasometría. A ver, sáquenla. ¿Quién me dice cuánto es PAFI? Vamos, saquen sus cerrados. Sus cerrados hasta su edad. Estoy grabando. Entonces, cerrar, saque la PAFI. Estoy grabando. Vamos a las paredes. ¿Quién quiere ganarse puntos? No sé. Sacan la PAFI. Estoy grabando. La PAFI, ¿no? La presión de oxígeno, que es 34.8, le divido entre la FiO2, que es 21%, y la multiplico por 100. ¿Cuánto es? 165. Exacto. Y ahora lo clasifico. ¿Qué tiene el paciente? Menor de Insuficiencia 300. respiratoria. Listo. Han hecho un diagnóstico. Una patología respiratoria. No sé por qué, si es, digamos, un problema digestivo, pulmonar, vascular, pero tiene una insuficiencia respiratoria en base a estos parámetros. Entonces, todos los días sacamos eso. Es como la FEBI, ¿no? La fracción de eyección del ventrículo izquierdo es. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ya lleva usted cardio, ¿no? Sí. Les voy a matar si no saben. ¿Cuál es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo?